es para despedirle con mucho amor y cariño a Patitín. Exactamente. Despedirle con buena onda, porque la gente tiene que saber, nosotros en el canal estamos creciendo muchísimo. No, esto es en serio, ¿verdad? Estamos creciendo muchísimo, los directivos están apostando a la figura del canal. Vos tenés tu programa también, Nato. Claro. Y no hace falta que mismo. nosotros digamos esto, pero es la verdad. Ella no va a decir, y me parece bien, ¿verdad? Por cómo ella es, pero Pati es la persona que yo creo que está disparando más alto de todo lo que vamos apuntando en el canal. Eso por la estatura. Y esto es buenísimo. Esto es buenísimo. No está ganando. Y hoy trajo taco y tiene 1.90 de estatura más o menos. Muchas felicidades, Pati Jinson. Gracias. Me quiero despedir de todos. Muchísimas gracias, chicos. Fueron un grupo maravilloso. En serio, lo voy a extrañar muchísimo. La comida del tío Edu. Con nosotros, Pati. Pero me encantó. Pero enseguida ya agarramos la onda. No se va por eso. No, lo que digo es si le gustó estar con nosotros. Ya le voy a extrañar mucho, en serio. Gracias por todo. Yo en público. Pero muchísimas gracias, chicos, y gracias a la gente también que siempre nos apoyó, nos vio desde el comienzo. También les voy a extrañar muchísimo a este formato, en serio, de ser así que en uno es, qué sé yo, ser un poco más libre, pero vamos a dar lo mejor de nosotros. Igual te van a ver. No se va a partir del canal. Llorando así. A partir de las 12, desde el 26 de octubre empezamos con una nueva propuesta. Les invito a que obviamente nos sigan acompañando. Vamos a tener una propuesta periodística con Roberto Coronel y con Dani Ríos, que también se suma a la gran familia de Ríos Guaraní. Así que nada, es una despedida, pero que vamos a seguir obviamente formando parte de la gran familia. Así que muchas gracias. Tenemos que pedirte una princesa, así que las flores, gracias. una reina. De 12 a 1. De 12 a 1. Ah, entonces quiere decir que te puedo tupper, si tú me puedes traer todo el día. No, yo a las 11 de ¿Quién va a tocar tu comida? Claro. ¿Quién va a tocar tu comida? Nadie más. Bueno, está bien, hay que crecer, me parece. Vamos a hacer un abrazo guazule. Por favor, un abrazote. Hasta Belén. Me encantó, Pati. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer, fue un placer haber trabajado contigo. Bueno, ya lo hacíamos en el departamento de prensa, pero es definitivamente en una forma sumamente diferente el tenerte acá, y creo que vamos a extrañar la espontaneidad de Pati y todo ese aire y esa frescura que ella, de Pati, ¿verdad? Frescura, espontaneidad que ella traía al grupo. Así que te vamos a extrañar muchísimo, Pati, pero te vamos a seguir teniendo por aquí. Gracias, muchas gracias. No se van a salvar tan compartir contigo fue un placer, que me hayas bulineado en mi cocina también. Ahí está, me parece bien, porque te decía, a mí me cuesta decir que no, pero Natalia, que venimos un poquito más tiempo trabajando, sabe bien que soy un poco jodido en la cocina, en el sentido de decir no me toquen nada. Contigo no pude. Ahí está. Ahí está. 5 años trabajé con él, jamás me dejó tocar nada, imagínate. Y bueno, y te digo más, ahí está. Es más fácil Tania. pedir permiso que pedir perdón. Sí, exactamente. Al revés. Más fácil pedir perdón que pedir permiso. Esa es Pati. Yo la extraño a la Domaniski, así es que también le mandamos un saludo grande, saludo a Tania también. De Tío Edu, que se recupere rapidito. Y no sé qué más te puedo decir, Pati. Las palabras sobran, Edu, muchas gracias. Y lo sabes que es de corazón. Quiero pedir un aplauso de todo el estudio para Pati Jinson. Excelente, Pati. Fuerza en el baile, fuerza siempre. Pati va a ganar el baile. Yo digo también. Ella va a ganar el baile, en serio. Si gana Denise. Prepárense para votar, señores. Gracias por todo. Gracias por la preferencia. Buen fin de semana. Chao.